Buenas tardes, como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés, con mucha información. Además, en estas últimas 24 horas han pasado muchísimas cosas. El Parlamento británico, que aprobó por mayoría los bombardeos a Irak. Hace horas, 2 horas nada más, que el presidente del gobierno de Cataluña firmó el decreto para el referéndum el 9 de noviembre, ya desde China en realidad, porque Mariano Rajoy está en China, dijo, se metió en un lío bárbaro, no lo vamos a permitir. Y además manifestaciones en Hong Kong también en las últimas 24 horas, de una sucesión de manifestaciones importantes, así que realmente pidiendo muchos tener temas. Elecciones en esa región que, bueno, volvió a China después de varias décadas de estar bajo dominio británico. El tema de los dos sistemas, ¿no? Bueno, si hay dos sistemas, Exacto. dicen, nosotros queremos más democracia. Y las manifestaciones tienen un eje en eso. Así es. En una semana además donde hubo una Asamblea de Naciones Unidas muy movida, ¿no, Telma? Con algunos discursos importantes. Y también vamos a tener acá la presencia del ex jefe de gabinete de la Cancillería, Eduardo Valdés, donde vamos a estar hablando de algunos de estos temas, también de la visita de la Presidenta de la Nación al Papa y otras cuestiones que están muy involucradas con estas cuestiones de la situación internacional, el terrorismo económico, como se denunció, de la mano de los hechos terroristas. Pero también en un informe vamos a repasar qué está pasando en Francia, uno de los países que, asediado por la crisis económica que está viviendo Europa, entró en un proceso de ajustes que deja de lado totalmente las promesas de gobierno de François Hollande, cambios de gabinete, promesas hechas ante la canciller alemana. Eso te iba a decir, asediado por Angela Merkel también. Y Sarkozy volviendo con una fuerza impresionante. Exactamente. Todo esto lo vamos a repasar después del informe que preparó la Y un tema también muy importante en la semana, como siempre, sigue siendo Ucrania. Los separatistas de la República Popular de Donetsk dijeron que van a llamar a elecciones el 2 de noviembre y hay un acuerdo de paz que está firmado y que avanza lentamente, pero también con muchas rupturas de esta tregua. Pero bueno, vayamos al tema de la semana, que es el tema de Naciones Unidas. Impactante el discurso del presidente Barack Obama por el grado de belicismo, ¿no? Ya venía, como habíamos comentado en otro programa, con un fuerte sesgo, digamos, duro, llamado a la guerra prácticamente. Pero bueno, veamos qué dijo y después lo comentamos. No God condones this terror. No grievance justifies these actions. There can be no reasoning, no negotiation with this brand of evil. The only language understood by killers like this is the language of force. So the United States of America will work with a broad coalition to dismantle this network of death. In this effort, we do not act alone. Nor do we intend to send U.S. troops to occupy foreign lands. Instead, we will support Iraqis and Syrians fighting to reclaim their communities. We will use our military might in a campaign of airstrikes to roll back ISIL. We will train and equip forces fighting against these terrorists on the ground. We will work to cut off their financing and to stop the flow of fighters into and out of the region. And already over 40 nations have offered to join this coalition. Today I ask the world to join in this effort. Those who have joined ISIL should leave the battlefield while they can. Those who continue to fight for a hateful cause will find they are increasingly alone. For we will not succumb to threats, and we will demonstrate that the future belongs to those who build, not those who destroy. Eliminating terrorism requires international solidarity and multifaceted approach. Among the many tools we must use, we must also tackle the underlying conditions that provide violent extremist groups the opportunity to take root. Immediate security issues must be addressed. Over the longer term, the biggest threat to terrorists is not the power of missiles, it is the politics of inclusion. As peaceful societies and respect for human rights, as education, jobs,
and real opportunity as leaders who listen to their people and uphold the rule of law. Missiles may kill terrorists, but good governance kills terrorism. O Conselho de Segurança tem encontrado dificuldade em promover a solução pacífica desses conflitos. Gostaria de reiterar que não podemos permanecer indiferentes à crise israelo-palestina, sobretudo depois dos dramáticos acontecimentos na faixa de Gaza. Condenamos o uso desproporcional da força, vitimando fortemente a população civil, mulheres e crianças. Esse conflito deve ser solucionado e não precariamente administrado como vem sendo. Negociações efetivas entre as partes têm de conduzir à solução de 2 estados, Palestina e Israel, vivendo lado a lado e em segurança dentro de fronteras internacionalmente reconhecidas. Bueno, como decíamos, el discurso del presidente Obama parece casi del Tea Party, ¿no? Por la dureza, y realmente un discurso brillante en un sentido porque armó una dicotomía entre, por ejemplo, el miedo y la esperanza, la paz y la guerra, el orden y el caos, poniendo a Estados Unidos siempre en la línea de la civilización, de la paz, del orden, ¿no? Sí. Curiosamente, y a los malos en el otro lineamiento, en la barbarie. Pero lo fuerte que me pareció a mí es que hay 2 enemigos en el discurso de él. Los 10 primeros minutos del discurso se dedicó a criticar duramente a Rusia, sí, a la que le dijo que había agredido a Europa, lo cual realmente es falso, y también que Rusia es la que está rompiendo las leyes internacionales, cuando sabemos que el principal país que últimamente está rompiendo o violando las leyes internacionales es el mismísimo Estados Unidos, ¿no? Y hubo en esta puesta de agenda que hace Obama, de alguna manera pone en agenda hablar sobre el Estado islámico, creo que hay un corifeo de países que siguen con ese discurso y una cantidad de países, sobre todo del UNASUR, y yo diría casi América del Sur, Argentina, Brasil, Bolivia, también Venezuela, que rompen con ese discurso y enfrentan de alguna manera esa idea de que hay que hacer la guerra sí o sí, ¿no? Ahora, los rusos también le contestaron, no se callan la boca. El canciller Sergei Lavrov fue muy duro respecto a lo que dijo Obama, respecto a la intervención en el Medio Oriente. Por supuesto, se indignó de que los acusaran de ser la amenaza a la paz y la seguridad mundial, como dijo Barack Obama, y además dijo, siempre inventan un archienemigo. Ahora el nuevo archienemigo es el ISIS, EI o como se lo llamen. A propósito, hace unos días leí un artículo en la prensa en Estados Unidos, ya no recuerdo dónde lo leí, que dicen que uno de los grupos que dicen estar atacando ni siquiera existe. Uno de nombre Jorazán, que dicen que hace una semana atrás nadie sabía ni que existía. O sea, que es todo tan confuso que hay una gran nebulosa al respecto. Y un detalle importante ahora que hablas de Rusia, ni el presidente ruso ni el presidente de China estuvieron presentes en Naciones Unidas. ¿Verdad? O sea, hablaron sus cancilleres. Ahora, en lo que también llama la atención y favorablemente es que este discurso, esta postura que tiene Estados Unidos para justificar estas agresiones belicistas, sobre todo en el Medio Oriente, empiezan a encontrar un discurso que se le contrapone. Lo que escuchábamos recién de Dilma Rousseff claramente planteaba una contraposición a ese respecto, digamos, con la ausencia de Rusia, pero la presencia de otros países, por ejemplo del BRICS, como el caso de Brasil, donde plantean claramente que no es a partir de estos ataques que se resuelve el problema.